Hola a todos. Muy bien, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este conversatorio, en esta nueva versión de Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Eh, para quienes no me conocen, que aquí todos los que están me conocen, es, es, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy el gerente de conocimiento de Zona Segura y este espacio es un espacio que hemos creado desde 2020 para transmitir o crear conciencia alrededor del tema de la gestión de riesgos, la continuidad de negocio, la resiliencia organizacional, la gestión de crisis y la gestión de oportunidades. Eh, mm, Perdón por la risa, pero hoy es un día que es bien particular porque eh, eh, ahora lo hablamos con Juan Fernando, que es nuestro invitado. Estos conversatorios siempre son un espacio en donde conversamos. No venimos a hacer clase ni cátedra ni nada sobre un tema específico. Venimos a conversar sobre un tema, a enriquecernos desde diferentes vertientes y diferentes ópticas sobre qué es y qué estamos trabajando en diferentes aristas de la gestión de riesgos en Iberoamérica. Y siempre invitamos a una persona experta en el tema, una persona con bastante trayectoria. Generalmente casi todos ya no tenemos pelo. Juan Fernando ya se le está cayendo. Eh, y, y esto a los hombres, las mujeres todas son muy bonitas, se los garantizo. Son mujeres muy bonitas y muy interesantes. Y entonces nos reunimos para hablar y para, sin acartonamientos, poder opinar, preguntar, aprender, disentir, que es una cosa bien importante. También, si no están de acuerdo, también lo pueden decir. Y esta conversación es entre ustedes y nuestro invitado. Yo funjo y finjo de moderador para poder hacer esta conversación más fluida. Nos acompaña Juan Fernando Ochoa Giraldo, ya es un gran amigo, colega, a quien apreciamos muchísimo y quien, conjunto con Orce Consultores, hace el brazo zanahorio, no el brazo armado, sino el brazo zanahorio de la gestión de riesgos con Zona Segura en lo que tiene que ver con gestión ambiental, sostenibilidad y todo el tema que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental. Juan Fernando, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Sentimiento mutuo de todo lo que dices. Y no, para que esto sea bien ameno y lo que tú dijiste es súper importante, que haya aquí una conversación de doble vía, muy, muy importante para que tratemos los diferentes puntos de vista de todos. Muchas gracias, Juan. Cuando estábamos preparando muy a principios de año las temáticas de los conversatorios,
vimos un default en todo lo que veníamos trabajando y era que no habíamos tocado temas sobre ambiental desde hacía más de un año y no hablábamos sobre sostenibilidad hacía más de un año y medio. Y dijimos, bueno, ah, mm, llegó la pandemia y nos cambió muchos hábitos, también trae unos impactos bastante fuertes y debemos enfrentar el tema. Y pues entonces invitamos a Juan Fernando y en esta preparación de nuestra conversación, porque pues obviamente esto no es un libreto, pero tiene una estructura, yo le decía a Juan, Juan, sí estamos haciendo la tarea. Eh, Hay una persona en el público que es también toda una autoridad en el tema, que es Jorge Bernard eh, Loza Reyes desde Lima. Él es una persona apasionada del tema de la sostenibilidad y entonces ahí tendremos allá está saludando, tendremos también pues un divertimento bastante bueno alrededor del tema. Eh, Dijimos, hablemos de tres cosas porque el tiempo no nos da para más cosas, pero hablemos de tres cosas. Hablemos hablemos de compensación, hablemos de cómo nos estamos comportando, hablemos de cómo estamos trabajando en temas de prevención y reducción y hablemos de cómo mejorar eficiencias en los controles porque esta conversación deja ideas para gestión de riesgos. Pero como somos de vertiente de Naciones Unidas, lo tenemos en la sangre, quisimos, como lo vieron en el video inicial, recordarles los 17 objetivos de sostenibilidad que la Organización de Naciones Unidas y todos los países nos comprometimos en algún momento en desarrollar. Nos comprometimos en trabajar para darle fin o reducir a las mínimas expresiones la pobreza entre la población. Trabajamos y prometimos como estados y como sociedad buscar la manera de mejorar la seguridad alimentaria y mejorar y trabajar hacia el estándar de cero hambre en las poblaciones. Dijimos que la salud y el bienestar eran lo más importante, que había que darle educación de calidad a las poblaciones, que no era solamente ampliar la cobertura, sino mejorar la calidad de la educación. Hablamos de que teníamos que respetar los distintos géneros y tratar a las mujeres y a los otros grupos de diferentes géneros con la misma equidad con que se manejan entre todos los pobladores. Hablamos de tener agua limpia y saneamiento, hablamos de energías asequibles y no contaminantes, hablamos del trabajo decente. Nos comprometimos a tener una industria eh, signada por la innovación y el desarrollo de la infraestructura amigable con el medio ambiente, en reducir las desigualdades, especialmente en la educación y en las oportunidades para las poblaciones, en empleo, en salud. Hablamos de comunidades y ciudades y comunidades sostenibles, que ahí Jorge Loza es un apasionado del tema. Hablamos de producción y consumo responsable. Y entonces, en la reflexión que hacíamos ayer con Juan Fernando, ya la última preparatoria de este conversatorio, yo me hice una reflexión y dije, bueno, nos centramos fue en el consumo responsable. Y ese es un 17avo del propósito de la sostenibilidad. Hablamos sobre acciones por el clima, hablamos sobre vida submarina, hablamos sobre vida de ecosistemas terrestres, hablamos sobre paz, justicia, instituciones sólidas y finalmente cómo lograr objetivos a través de alianzas. Esos 17 objetivos de sostenibilidad parecen hoy un canto a la bandera. Y yo lo digo con mucha tristeza, pero también como una reflexión inicial para darle paso ya a Juan Fernando, alrededor de nos está cogiendo la noche. La pandemia nos retrasó, nos quitó un año, 2 años.
de concentrarnos en ese tema. ¿Cómo va el reloj, Juan? ¿Cómo ves esta situación hoy para el planeta? Bueno, Carlos, y todos los presentes, muchas gracias por estar acá conectados, contar con su espacio. Yo, digamos, y creo que nadie podría decir que tiene como una bolita de cristal para determinar cómo estamos realmente. Lo que sí es claro, como bien lo dijiste, es que estamos cogidos del tiempo. Estamos cogidos del tiempo desde el momento en el que plantearon los ODS con miras a 2030, a nivel mundial, países, organizaciones, empresas, etcétera, lo veía muy bonito y bueno, ahí están, veían el tema muy lejos, pero ya ahorita lo ven tan cerca que, bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema de la pandemia, aparte de retrasarnos de esa manera, de encerrarnos, digamos, nos empezó a generar un residuo adicional que de pronto no lo teníamos tan en la mira o estaba muy centralizado en esa generación que se daba en la parte médica, en generaciones en clínicas, hospitales, consultorios. Me refiero puntualmente al tema de tapabocas. Se habla muchas veces de tener un recipiente, un contenedor, una caneca para poder disponer los tapabocas, los guantes, las gafas. Ya nos dimos cuenta que no ve uno normalmente en la calle la gente usando guantes y usando las gafas, porque antes de pronto en algunas ciudades dijeron, bueno, puede ser perjudicial que estés con guantes o algo porque no te los vas a limpiar de la manera que lo harías lavándote las manos como lo sugieren. Entonces, ese incremento tan alto en temas de tapabocas también nos ha llevado como, bueno, direccionémonos de otra manera, porque nos empezó ya a empezar a hablar de que si antes hablamos por una preocupación, no por satanizar, digámoslo de esa manera, la industria del plástico, se hablaba de los microplásticos en el mar, etcétera, ya se está hablando también de altas cantidades de tapabocas en el mar y ya hemos visto cómo salen videos, cómo salen afiches, imágenes, como pidiéndole a las personas que corten de alguna manera el elástico, que corten el elástico de los tapabocas, porque lo que está haciendo es que se están atrapando animales de diferentes especies y lo que se está haciendo es ahí un problema mayor. Entonces, en ese aspecto, ya enfocándonos en como esas tres líneas que pusiste al principio, de hablar de compensación, prevención y reducción y ese tema muy relacionado con el tema de riesgos. En compensación yo tengo, digamos, sentimientos encontrados y bienvenido todos los comentarios de todas estas personas que están y los que también son apasionados del tema y vibran con él. Y hay una forma de compensar, se abrió un mercado que, digamos, es este tema de compra de bonos de carbono, compra de mecanismos de desarrollo sostenible, en el que países industrializados pueden, digamos, seguir con su huella de carbono, no hacer esa reducción que realmente deberían hacer para aportar a estos objetivos, aportar a todo este tema de la situación ambiental y lo que está pasando y aportar, ya no estamos hablando o el vocabulario que se habla ya no es de calentamiento global, sino desastre climático, porque realmente el tema se volvió caótico. Entonces, estoy diciendo que estoy como con sentimientos encontrados porque le das a un país industrializado que lo pueden ver por el lado financiero, puede ser muy interesante porque te va a decir, un país industrializado, un país primermundista, para no empezar a hablar de nombres puntuales, va a comprar en un tercermundista un tema de bonos, va a cuidar, digamos, X cantidad de hectáreas de bosques y te va a permitir con esa compensación, con esa compra, seguir emitiendo. Entonces, el daño igual lo estás haciendo. Por mucho que estés haciendo una compensación, aquí de pronto me pueden entrar a decir,
vení, estamos como en un desbalance porque al cuidar algo al otro lado del planeta, pues vamos a compensar un poquito o vamos a nivelarlo, pero hasta qué punto realmente eso sí está definido científicamente en el que, bueno, sigamos con la misma carga contaminante que al otro lado del planeta voy a poder, digamos, mitigar eso. Entonces, en unos términos más de este tipo de conversación, como lo tratamos en reuniones anteriores, estás, para hablarlo en términos de que podamos hablar en este conversatorio, estás tirando tu mugre, tu suciedad, la estás cubriendo con algo en otro lado, pero la estás tirando en tu sistema de producción y de pronto estás generando un caos en otra parte. Cuando yo dije que financieramente de pronto podrían estar los escépticos y estar en contra de esa forma o de expresarlo en este momento, o que estoy con sentimientos encontrados, es que sí, efectivamente te puedes encontrar con familias que esa plata les va a servir en su día a día, poder cuidar entonces sus bosques, poder organizar las cuencas en las que están, el recurso hídrico va a mejorar, pero va a haber un encasillamiento en el que de todas maneras estás contaminando de una manera tal que esa compensación no sé hasta qué punto realmente se aguante. Y hemos visto, dime. Juan, es una forma medieval, prerreformista, como lo que hacía la Iglesia en la Edad Media y a principios de la Ilustración, pensó a principios del un nuevo humanismo, en que la gente pecaba y pagaba porque alguien rezara para pecar y para empatar. Perdón, rezar para empatar. Esto es una nueva forma, pero es lo mismo. O sea, Sí, tú y es cometes el como, pecado en el hemisferio norte y compras mecanismos de desarrollo sostenible, o sea, patrocinas bosques, generas protección de cuencas hídricas en el hemisferio sur. Pero eso finalmente no compensa, porque tampoco, porque finalmente ahí no hay un efecto cero. exacto, además que de ahí, digamos, surge esa palabra o se ha hecho más fuerte, el que contamina paga. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que se empezó a estudiar como todo este tema del pago por uso de recurso hídrico, tasa retributiva, se habla acá en Colombia, de la tasa retributiva, donde una empresa pues le medían qué caudal estás usando, cuánto estás entregando y yo te cobro por eso. Pero entonces, a pesar de que con el tiempo ha ido mejorando el tema normativo, ya tenemos un contexto más fuerte en el tema de vertimientos, en esa época era muy, muy somero, en el que de alguna manera, bueno, ¿qué caudal estás entregando al río? Lo estás entregando contaminado, listo, paga tanto. Pero ese tanto permitía muchas veces a las empresas de que si llegaba la autoridad ambiental a hacerles una sanción, ellos casi que se reían y decían, esto a mí no me hace mella. Entonces, siempre es como, bueno, haga algo fuerte de manera que compense. Y no es lo mismo que cuando tú hagas, que eso ya ha cambiado un poco ahora y ya tienen las empresas que presentar una caracterización de sus vertimientos, de sus descargas, para poder determinar en qué parámetros están más volados o no. Hay alguien que está levantando la mano, Julián interesante. López tiene la mano levantada. Julián, prende tu cámara y conversemos. Hola Juan, hola Carlos. Muchas gracias por abrirme el espacio para la pregunta. Yo quería hablar un poco sobre el tema de la compensación que estamos hablando acá y qué tan viable es y en realidad qué tan factible es tenerlo como algo que le apunte a la sostenibilidad. Yo lo veo muy similar al pico y placa en Bogotá. Es que yo pago 4 millones y ya no hago trancón. Entonces, esta compensación es que, yo pago una cifra, no tiene un impacto directo en el entorno en el que estoy, pero ya estoy bien y tengo mi conciencia tranquila.
Entonces, yo lo veo como muy de esa forma, no sé si de pronto haya algo que me lo haga ver diferente, pero en este momento para mí es como algo así, no sé ustedes qué visual tienen. Julia, mira, estamos súper alineados y me llevas a un comentario que lo tenía ahí como en remojo, pero me da pie para ponerlo acá sobre la mesa y es, en el área metropolitana, acá en Medellín, hay, por ejemplo, no voy a mencionar qué ciudad, qué municipio, ya levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo con que Medellín haga un cobro que, aparte de eso, te lo digo, es insignificativo, no es significativo, porque 35.000 pesos realmente una persona dice, yo los pago con toda la felicidad del caso, porque si me pongo a hacer cuentas, cuando dejo mi vehículo, sea un carro o una moto, yo tengo que coger tantos buses, tengo que coger metro, porque la idea es incentivarlo y eso me va a consumir una porción interesante de dinero y de tiempo. No estoy en contra de todo el tema de transporte sostenible y poder, digamos, apoyar eso, pero entonces tenemos que ser consecuentes y hacer una cadena adecuada. Entonces, con esto no quiero como que, uy, Juan Fernando pues se quedó en la época, bueno, en la Inquisición o quién sabe en dónde, ¿cómo se le ocurre decir eso si lo que estamos haciendo es volviendo calles peatonales, sistema público? No, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero entonces, si vamos a generar un cobro que a la gente le duela, pero adicional a eso, aquí digamos tenemos un sistema de transporte público de alguna manera bien conformado, no digo muy bien, para allá vamos y ojalá, pero si miramos lo que necesitamos alternos para conectarnos a ese sistema integrado de transporte, te vas a dar cuenta que hay unos buses que cuando arrancan, la nube que dejan, y si va una persona caminando o en bicicleta casi que le toca parar porque me ahogué, no puedo respirar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y entonces esa alcaldía de un municipio acá ya levantó la mano y dijo, estoy totalmente en contra de eso. Es que el hecho de que pague, de todas maneras va a estar un área ocupada por un vehículo, va a estar generando una emisión y realmente estamos entrando en este momento en una época, el clima está muy diverso, pero estamos entrando en una época de frío, de lluvia, que eso lo que hace es que los contaminantes, cuando estamos hablando en el tema de aire, hay muchos contaminantes que con el sol se hace una descomposición y pueden subir. Al no subir, y puntualmente acá en el Valle de Aburrá, que es como una olla, entonces lo que va a pasar es que se van a quedar y ahí es donde empiezan a salir esas alertas, donde se disparan todas las estaciones de monitoreo y donde dicen, bueno, pilas que nos va a tocar hacer un pico y placa ambiental. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Ah, entonces cobremos otro poquito. No, olvídese. Estamos llegando a lo mismo. Entonces, no estoy en contra de que se utilicen esos mecanismos de compensación, de que midas tu huella, pero yo creo que tenemos que ir y apuntar a todo lo que no se nos vuelva bonito y como un vocabulario que nos lleve y nos sienta más como en una época, no, mi economía o mi actividad me está llevando a que mi producción sea verde, no, mi empresa es verde, ya no hablamos de eso, no, ya mi empresa es sostenible, no, ya mi empresa está utilizando un montón de actividades que me llevan a un tema de economía circular, no, espérate, aterricémoslo realmente, así una radiografía, a mí me encanta ese término de una radiografía, porque cuando tú estás enfermo y vas al médico, algo te hacen una radiografía y te ven, si es un tema de tejidos blandos, pues te harán un TAC, lo que sea, si es hueso, pues te hacen unos rayos X y ahí se van a dar cuenta, bueno, tenés una fisura, una fractura, ¿qué? Y entonces se implementa algo para que te mejores. Entonces, al hacer una radiografía en tu industria, en tu actividad, uno puede aportar, así no estés, digamos, seas empleado todavía, estás estudiando, seas ama de casa, bueno, puedes aportar desde cualquier actividad. Entonces, es hacer esa radiografía, ver cómo empezamos a implementar un tema de reingeniería, cómo podemos todos esos procesos llevarlos realmente a algo sostenible, que no se nos quede en el término verde sostenible, no. Bueno, ¿qué producto estoy comprando? Por poner un ejemplo rápido en una cadena completa, que de pronto no lo tenga que comprar en pequeñas porciones, o sea, que es una cantidad de empaques,
sino que lo compro más grande, ahí también me estoy proyectando, entonces estoy bajando un tema de empaques. De pronto le digo a ese proveedor que no me lo traiga en doble bolsa porque no lo necesito, si no me afecta el producto. Cuando yo entre a hacer la producción, sigamos con un ejemplo que le puse a Carlos en estos días que hablamos, si estás generando vapor, ¿por qué no encamisas unas tuberías de manera que te permita hacer una transferencia de temperatura y no tengas de pronto que consumir, ya sea gas, ya sea energía, bueno, una caldera en el sistema que la tengas, y vas a empezar a bajar esos hasta costos de producción? Con lo que nosotros hemos hecho en Orce, cuando llegamos a las empresas a ofrecer todo el tema de gestión ambiental y sostenibilidad, hay que decir una realidad, ha cambiado, pero yo no puedo decir que del todo, pero desde hace muchos años hemos visto que el tema ambiental de alguna manera ha sido como una piedra en el zapato, porque lo ven como, tengo que gastarme la plata en esto, tengo que hacer, no lo ven como inversión, sino un gasto. Nos ha tocado transformar eso, volvernos, digamos, muy financieros. Nos ha tocado llegar a empresas donde tienen el tema muy claro y nos enfocamos en la filosofía y a lo que vamos a montar. Pero en otro, cuando te sientas con gente netamente financiera y que es solo el tema bolsillo, nos toca presentarlo así y es decirles, por los resultados que hemos obtenido en muchas de nuestras consultorías, y es, esto desencadena en un tema de ahorro, en un tema de mejorar los procesos, y todo eso se va a ver en un tema de un beneficio. Nosotros en industrias hemos logrado rebajar tasas de aseo, o sea, lo que pagan las empresas por disponer sus residuos, bajar consumos de agua y energía, reutilizar agua, lluvia, si no afecta a los procesos. Tan simple como, no se me escapa, un ejemplo que tuvimos en una litografía, nos dimos cuenta, uniéndonos con el Departamento de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, bueno, contame qué nos pasa con los operarios, por qué de pronto hay veces bajan en producción o qué pasó con esas ausencias. Es que algunas operarias por la temperatura se han desmayado, se han tenido que ir. Cuando empezamos a hacer el seguimiento, bueno, venga, es que ustedes tienen unas fuentes de calor aquí importantes, como tenemos en un lado de la empresa unos ventanales muy grandes, no está dejando que el aire salga al otro lado. Entonces, bueno, ¿por qué no se analiza y se podía hacer en esa bodega? Se instalaron unos calados, cuando yo le digo calados son unos ladrillos que tienen unas perforaciones, y eso permitió que hubiera una renovación de aire, sin utilizar nada mecánico. Ese simple hecho, no se imaginan lo que mejoró la calidad, digamos, de vida en ese momento de trabajo de los operarios, y cambió, digamos, su percepción, su ánimo por trabajar, ya no se desmayaban, y fue algo muy sencillo donde se aplicó un tema de ladrillos calados, un tema que permitió recirculación en el piso superior, que ya daba contra la cubierta, un techo a dos aguas. Entonces lo que se hizo, porque eran tejas viejas y eran oscuras, el simple hecho de ser oscuras hace una captación muy fuerte de temperatura y eso lo trasladaba al interior. Entonces, lo que se hizo fue que esas tejas se pintaron con pintura termocerámica. Esa pintura logró rebajar alrededor de 4 grados la temperatura al interior. Entonces, se pudo disminuir la cantidad de horas en la que se tenía el aire acondicionado encendido. Entonces, de ahí para atrás empecemos ya a contabilizar bajos de consumo de energía, mantenimiento de equipos, el tema de los gases, etcétera. Y adicional a eso, vimos la oportunidad de aprovechar la luz natural, en donde constantemente que tenían que prender un espacio considerable de iluminación. Lo que se hizo entonces fue, para que el calor o los rayos realmente, porque el calor ahí de alguna manera lo mitigamos, fue hacer unos espacios con una pintura. Existen unos sistemas que son tubulares, que tienen una especie de lentes que permiten que ingresen mejor, pues digamos, esa iluminación. Ahí por costos no se iba a hacer, entonces lo que se aprovechó fue que se hizo unos sistemas de que entrara la luz, se pintó con una pintura, valga la redundancia, con alto grado de blancura, pues, bueno, que sea un término más técnico, bueno, no, se me escapa como el término, pero que fuera la más blanca. Blancos. Entonces exacto. Entonces, eso permitió que también bajáramos ese tema.
cuando ya empieza uno a revisar indicadores, al principio muchas veces cuando la gente o la gerencia o los financieros hacen solo tema de cifras, entonces uno dice, listo, al principio hay que hacer un tema de inversión, pero vamos a obtener un retorno. Espere, calma, va a pasar. Al final de la actividad, los beneficios fueron súper buenos. Para terminar y cerrar esa parte, nos tocó, que todavía lo seguimos asegurando, un centro comercial en todo el tema transversal de gestión ambiental y sostenibilidad. El año pasado logramos ahorros en tema ambiental por 53 millones de pesos. Entonces, la consultoría se paga de lejos y de ahí en adelante todo es ganancia. Por acá Juan, veo otra pregunta. antes de darle la palabra a Juan Sebastián Cabrera, eh, dos preguntas o dos temas. Hablamos sobre compensación, hablamos sobre la tasa retributiva, sobre economía circular, sobre reducción de plástico de un solo uso, hablábamos de que el que contamina paga. O sea, el que peca y reza, empata, pero no hay empate. En realidad el empate es de conciencia, pero no es en realidad un empate en favor del planeta. Es más un empate económico en razón de la multa que en razón de la protección o de la reducción del problema que tenemos en la huella de carbono. En realidad no reduce la huella, la empata. Sí, digamos, hay que hacer estudios, pero vuelvo y digo, para que no entremos de pronto en una discusión, no estoy en contra de hacer esas mitigaciones porque hay que hacerlas. Pero yo digo hagámoslas equilibrando el tema, haciendo esa radiografía y ver cómo podemos disminuir al interior de nuestra organización y hasta donde podamos bajar, ese resto mitiguémoslo. Pero no nos vamos como, yo tengo una huella de carbono altísima, no voy a cambiar mis productos, mi forma de producir, entonces nada, esa compensación me vale 10 millones de pesos, paguémoslos, no hay rollo. Bueno, ahí viene la otra pregunta. Es, cuando hablamos de los 17 objetivos, pues generalmente siempre caemos en el lugar común de agua, energía, aire, desechos. El resto de los temas, la reducción del hambre, la equidad, el tratamiento, la equidad de género, la generación de oportunidades, la educación de calidad, mejores oportunidades de empleo, las alianzas entre las organizaciones en favor de mejorar los índices de sostenibilidad. Todo ese mundo de cosas se quedan en el back del esfuerzo. O sea, casi que no, eso lo hace el gobierno, pero nosotros sí podemos, las empresas sí podemos desarrollar algunos, no vamos a decir que los 17, porque pues obviamente no somos un estado para desarrollar los 17, pero sí podríamos generar compromisos en algunos niveles con algunas acciones que no necesariamente agua, energía, eh, ¿cómo sería eso? Exacto, mira, hay algo que mencionas que es súper cierto, se enfocan como en eso, pero mira que las organizaciones también en el tema educativo, en el tema de formación, es no dejarlo que lo que estemos transmitiendo se quede en la actividad de la empresa. Nosotros tratamos en lo posible cuando nos toca hacer todos estos ciclos de capacitación con nuestros clientes, es decirle a las personas, lleven esto y no lo dejen acá. Lo que les estamos dando sirve también en su vida cotidiana, en transmitirle la información a sus familiares. Nos pasó una vez donde estábamos de pronto tan enfocados, porque así nos lo pidió el cliente, en un tema de agua, residuos, energía, y escuchamos algo relacionado con un tema financiero, con un manejo de una tarjeta de crédito, una persona que estaba súper emocionada porque le iban a dar una tarjeta de crédito. Entonces sacamos un espacio con esa persona, trajimos a alguien que no fuera pues el megafinanciero porque pues lo iba a enredar, pero que le diera pautas, porque muchas veces la gente de estratos bajos le dan una tarjeta de Y es lo que es. crédito y se emociona, pero es que la tenés que pagar al final del tubo. Entonces esto que habla de equidad de género, de
de educación, de pronto me puede estar desviando, pero es poner una semillita en, vea, edúquelo adecuadamente. Que en su casa trate de tener, o sea, todos somos iguales. Eso de lo que se utilizaba, en estos días leí, me salgo un poquito, que ha bajado, por ejemplo, las mujeres en las directivas de las empresas. ¿Por qué? O sea, yo digo que todos tenemos conocimientos que podemos aplicar o aprendemos de diferentes maneras, pero logramos objetivos independiente que sea hombre o mujer. Entonces yo ahí sí soy muy abierto y me dio una sorpresa no muy agradable, digamos, el ver que había disminuido la cantidad, digamos, de personas del género mujeres en estos cargos gerenciales. Porque ahí es el tema de que la tarea la volvemos somos tan materialistas que volvimos la tarea material, o sea, en donde logramos materializarla, que es en donde podemos ver la monetización de la acción, es donde nos concentramos. La reducción, los residuos sólidos, los residuos los sólidos, residuos, generación de residuos. El tema con el ahorro de agua, el ahorro de energía, el ahorro. Pero esos otros esfuerzos empiezan a verse que también son estériles o no tienen la suficiente dimensionamiento de importancia y entonces son los verdaderos focos de riesgo. Pues nosotros que todos trabajamos en gestión de riesgos, nos damos cuenta que por un lado la sostenibilidad está muy ligado a lo ambiental, pero cuando hablamos de equilibrio social, cuando hablamos de equilibrio económico, cuando hablamos de relaciones interpersonales, cuando hablamos de la relación de las personas con la infraestructura, eh, ahí ya no hay tanta claridad sobre el impacto de la sostenibilidad, que es algo que es bien triste. Ahora sí, démosle el espacio a Juan Sebastián Cabrera. Juan Sebastián, tu cámara. Hola, ¿cómo están? No sé Muy bien, excelente. No sé si ya me están viendo, porque acá Sí, dice... ya te estamos viendo. Vale, no, súper chévere, súper interesante el tema. Mi pregunta es que ya vimos los impactos negativos que dejó al medio ambiente, bueno, que dejó a la sociedad, pero también ha dejado temas como pues interesantes como el trabajo remoto, el trabajo en casa, el teletrabajo, bueno, todo eso, el menos, cómo estamos usando menos transporte, pues en teoría, cómo ha impactado la calidad de vida, que ya podemos estar más en familia. Ay, qué pena, espérenme. Ya nos dimos cuenta. No, ahí está un ejemplo muy positivo. Entonces, claro, mi pregunta se va a eso. ¿Cómo podemos o cómo se espera que esto pueda impactar, ¿no? Ya hablamos de lo negativo y pues es una realidad, pero veamos el lado positivo. ¿Cómo esto puede impactar en este tema? Válido, Juan, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Trato en lo posible. Yo creo que uno tiene que tener una mirada, digámoslo así, de lo negativo, sacar todo lo positivo, volverlo positivo. No hablar de pronto a toda hora de cosas negativas. Aquí, sí o sí, digamos, nos tocaba tocar ese tema de esa manera. Positivo que hay, o sea, muchísimas cosas y lo mencionaste. El tema de no tener que trasladarse de un lugar a otro, o sea, de tu casa a la oficina, pues eso de alguna manera ha disminuido el tema puntual de emisiones, ha permitido, que me parece muy positivo, yo también lo viví, un acercamiento muy grande con tu familia. En otros casos, realmente eso ha hecho que muchas familias de pronto se dieron cuenta, bueno, yo creo que aquí no vamos para ninguna parte juntos porque estaban el ratico, pasaba muy rico y chao. Pero entonces sigamos por esa línea positiva que yo creo que esa es a la que hay que apuntarle. Eso ha permitido también un dinamismo en la economía y es que si haces un análisis rápido, el tema de decoración, el tema de mobiliario, eso se ha movido porque ya la gente al estar en su vivienda le ha puesto más atención a su entorno, mejoremos esto, mejoremos aquello, se ha dado cuenta
de pronto ese día a día, como ya en algunos casos tuvieron la posibilidad de estar con la empleada, con la persona que les ayudaba, digamos, en el aseo diario, en el que si no la tuvieron se dieron cuenta de, miércoles, yo ¿qué hago con esto? ¿Esto dónde lo dispongo? ¿Esto se recicla, no se recicla? Busquemos. Entonces empezamos a ver todas esas líneas, podría decir, porque nos surgieron muchas consultas en qué hacemos con esto, este residuo, o sea, yo no tengo ni idea, esta salsa que es Tetra Pak, ¿yo qué hago con eso? Entonces permitió de pronto dar un tema más fuerte en la parte educativa, en la parte de clasificación de residuos, también de pronto al estar en la casa y tener un consumo más alto de servicios públicos, tomó un poquito más de conciencia de pronto en los hijos o uno mismo, espérate, no te bañes con el agua ahí cayendo, no te cepilles los dientes con el agua ahí cayendo, porque uno normalmente en la parte residencial es de pronto poco que uno ve los sensores en los lavamanos, etcétera, sino que es de llave, entonces tiende uno mucho a que dejan la llave abierta cuando van a lavar los platos, entonces dejan cayendo y el caudal o la cantidad de agua que se pierde es impresionante, apaguen esas luces, no necesitamos toda esa iluminación en la casa. Entonces eso nos ha traído cosas muy positivas en esa parte. La generación obviamente de residuos se incrementó porque cuando ya se abrió esa puerta de los domicilios, pues para que les diera tranquilidad a las personas, eso, si el domicilio te llegaba en una bolsa de cartón, ya llegaba en una bolsa plástica, que estaba cerrada con un sello, y cuando uno tocaba esa bolsa plástica, no estoy en contra de las empresas de plástico, yo siempre he dicho, y hemos tenido la mentalidad y la filosofía que transmito yo en la empresa, es un tema de equilibrio, no podemos ser cerrados, exacto. Eso, cuando empezaron esa campaña cero plástico, no, espérate un momentico, o sea, manejarlo adecuadamente, clasificarlo adecuadamente y disponerlo adecuadamente. No podemos llegar allá. En que sí hubo, digamos, un error y que pues con la tecnología ya habrá mejorado y en los diferentes estudios nos tocó pasar por ahí. Cuando surgió lo primero que fueron esas bolsas que decían biodegradables, pero realmente si de pronto tienes en el cuarto útil, te pasó o te ha pasado o te va a pasar, ¿te acuerdas de esta parte de la conversación? Uno coge una bolsa y se parte en pedacitos. Ese era el sistema antes de que empezaran a hacerle tanta fuerza a la bolsa compostable, a la bolsa de fique, a que traiga su bolsa. Esas bolsas antes, ese era el mecanismo, se iban fracturando, digámoslo así. De ahí es que surgieron los microplásticos. Por eso es que en el mar o en muchas zonas costeras, etcétera, te encuentras, o hasta peces de río, te encuentras, aquí es que tiene microplástico. Entonces, yo creo que todo esto no es llegar a extremos, saber clasificar, saber disponer, pero también, sigo con ese término que lo puedo decir que es como una muletilla, sacar esa radiografía de donde estés, ver cómo puedes manejar tus procesos. En el tema de teletrabajo, ver cómo han tenido que llegar los gobiernos o Colombia, puntualicémoslo, a sacar normas bueno, un momentico, las empresas, por favor, a partir de tal hora está prohibido, o por favor no llamen a los empleados, porque ahí ya hubo un desfase, exacto, ahí ya hubo un desfase porque como te tenían, digamos, a la distancia de una marcada y como estás trabajando supuestamente virtual, entonces tenés que estar, digamos, súper conectado, no, respeten esa parte. Si han logrado, digo yo, de manera positiva, una sobreproducción en el sentido de que en un día, si tenías 3 reuniones, no podías programar más porque te tenías que trasladar de un lado a otro. Casi que si tu jornada es 8 horas, puedes tener 7, sacando tiempos de tu pausa activa, de alimentación, etcétera. Pero entonces también hay que tener ahí un equilibrio, ya me voy a desviar un poquitico más por el lado de salud ocupacional, y es el tema de pausas activas. ¿Cuántas veces, si nos quedamos aquí mirando de pronto o después miramos el video, cuántas veces cerramos los ojos para poder lubricarlos? Entonces nos va generando ciertos inconvenientes, llamémoslo así, que la idea es no abusemos y busquemos la forma de compensar. Mira que ahí también aplica
digamos, ese término de compensar, y es cada tanto ponete unas alarmas. Hay unos métodos, yo también los he probado, trabaja 20 minutos con una alarma, te levantás, caminás, te tomas algo, unos 5 minuticos, volvés y te sentás. Entonces es eso, y que esa producción de residuos, de consumos, etcétera, pues los sepas manejar. Hay una mano, gracias Juan Sebastián. Hay otra mano levantada, es Jorge Bernard, desde Lima. Jorge. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, estoy con el pelo. No, Sí. te estoy hablando del pelo. Está del sonido, Bueno, del audio. Es el audio, es el audio. Es el okay, audio. ¿me escuchan bien? No. Ahora sí, ahora sí. Ya, yo lo que quería un poquito enfatizar es que es cierto que los escenarios que hoy plantea la transformación digital, la pandemia, el cambio climático y todo, ha trasladado gran parte de la responsabilidad empresarial al propio empleado, y lo digo así, le ha trasladado una gran responsabilidad que a veces justamente por el querer quedar eficientemente como antes se controlaba de forma directa y todavía los medios de control no están al 100% implementados. Esto le genera al empleado, y lo pongo así, empleado, algunos nosotros estamos a nivel gerencial, pero que asume muchos costes y lógicamente la empresa no ha visionado cómo insertarle este valor adicional o esta implementación adicional para que no se vea afectada la economía. Si bien es cierto, hay una serie de beneficios que han venido de la mano con el evento, que, como también hay otra serie de problemas, como por ejemplo la necesidad de ampliar los anchos de banda en las zonas residenciales, que no depende ya del empleado, sino del prestador de servicio de telecomunicaciones, y que por otro lado la acústica del hogar termina siendo un factor determinante para buscar un espacio en el cual puedas hacer tu conferencia sin que interfieras con el resto de sonidos del entorno, ¿no? Y cosas así que han ido saliendo. Entonces, el análisis de sostenibilidad de esta situación va a llevar que en algún momento también se tenga que reconfigurar los espacios residenciales como una necesidad de los nuevos escenarios sobre los cuales vamos a ir trabajando, fuera de desarrollar en el campo de la protección ambiental, ¿no? Una serie de mecanismos que todavía ni siquiera los estamos midiendo. Un poquito para cerrar el tema, cuando estábamos en las empresas físicamente, lógicamente la seguridad y salud ocupacional estaba en primera línea. Cuando estamos en los hogares, la seguridad y salud ocupacional pasó a ser un referente histórico, porque lo pongo así porque, y lo comento como anécdota particular, ¿no? Te sientas a las 5 de la mañana para prepararte a comenzar el día muchas veces con tranquilidad para tomarte un descanso en algún momento y terminas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en una vorágine donde lógicamente tu salud se está afectando. Y como no hay un control, pues lógicamente ese indicador no va a la estadística empresarial. Lo ponía por ahí un poquito para seguir motivando el tema de la reflexión, sin entrar todavía a los temas de sostenibilidad que ya tocará más adelante. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, bastante dura la afirmación, pero muy, muy real. Estábamos, incluso en Colombia, en una fase de por ver más, digamos que popular o hacer más conciencia en las organizaciones sobre la incorporación de buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. Y vino la pandemia y eso hizo como un cambio ahí distinto, porque entonces la mecánica postural, el tema de la iluminación, lo que decía ahorita Jorge, pues sí, también eh, ayuda a, a contribuir más a que el fenómeno sea muy disperso y muy difícil de controlar. Ahora, hablábamos, Juan, de prevención, reducción y consumo responsable. Es el objetivo número 12 de 17.
consumo responsable, gastar menos, reducir los residuos y hacer investigación, desarrollo y innovación en materiales. Hay una nueva tendencia, de hecho, un cliente nuestro hace poco, nomás el día de ayer, estaba preguntándonos sobre eso, cómo manejar la relación gestión de riesgos y logística verde. Bueno, ¿cómo manejarla? Yo creo que ahí entramos, y voy a retomar un poquito de lo que nos dijo Jorge ahorita, y enfocándonos en el tema positivo inicialmente, el que nos ha llevado, nos ha obligado a mejoras tecnológicas, a aprender, digamos, maneras y conocer otros software. Antes no se hablaba tanto que para hacer videoconferencias, etcétera, existen X, Y, Z plataformas, entonces se aprende a manejar, el tema de chat, etcétera. Tocando la otra parte que es innegable y aceleró el tema de la obsolescencia programada. Lo que estaba diciendo Jorge ahorita, que ya entonces a los operadores los lleva a que, hombre, ofrezca más ancho de banda, y ese ancho de banda ya nos ha tocado ver que, puntualmente lo voy a decir aquí en Medellín, nos ha tocado ver cómo hay muchas cuadrillas de las diferentes empresas haciendo cambio de tecnología. Les tocó acelerar ese cambio de un coaxial o una línea de cobre a una fibra óptica. Entonces eso hace que recojan todos esos equipos. Y ahí es donde digo yo que hubo una aceleración, una aceleración de esa obsolescencia programada. Con lo que me dices de esa logística verde, yo creo que es entrar como muy consecuentes, y algunas empresas ya lo están haciendo, y es cuando hablamos de logística, muchas veces está inmerso el tema de transporte. Ver cómo sus vehículos los pueden pasar a que sean, digamos, amigables. ¿Amigables en qué sentido? En que se muevan con energía, en que se muevan, si podemos llegar al tema solar. Pero entonces ahí entra la otra pregunta que uno dice, ¿qué va a pasar? O ya tienen establecido qué se van a hacer con las baterías cuando ya acabe su vida útil. O lo que hablamos ayer de los paneles solares. Un panel solar que se dañe porque le pasó algo, le cayó algo, o ya cumplió su ciclo, aunque yo creería pues que todavía falta de los primeros. Bueno, imagínate. Ya, entonces, ahí se acabó el panel solar. Entonces, pues, lograr copiar, digamos, así una cantidad de X para mostrarle a los clientes, para tenerlo colgadito como para mostrarlo, tenerlo como mesa, pero grandes cantidades que vas a hacer. Entonces, yo sé que en este momento hay empresas que ofrecen una disposición, y que esa sería la lógica, un tema de economía circular en el tema de qué hacer con ese residuo. Entonces, con eso de prevención y reducción, tampoco es de pronto irnos a los extremos. Cuando se habla de reducción, pues baja tu consumo, pero es que hay ciertas actividades que necesitan tener, por decir algún consumo. Si tenés una transformación de materia prima, pues necesitas seguir haciendo esa transformación. ¿Qué pasó con la gente, muchos textileros? Se voltearon o cambiaron su producción de ropa, porque ya se dieron cuenta que como la gente estaba encerrada, pues volcaron toda su producción o hicieron inversiones en equipos y consiguieron máquinas para poder sacar tapabocas. Entonces, es buscar, seguimos con ese tema de buscar ese equilibrio que nos lleve a un consumo más responsable. Y ahí empiezo yo a meter también el tema de educación. Hemos visto, y no por ser alarmistas, pero cuando buscamos un tema de prevención, cuando metemos, con esa reflexión me voy a adelantar un poquitico, el tema de riesgo de desastres, hemos visto en el país y en muchos otros países como donde son épocas de huracanes se han incrementado, han sido más seguidos, con más fuerza. Aquí ya ha habido varios derrumbes, varios problemas. Entonces, muchas veces en ciertas zonas, si uno lo podría enfocar en un consumo desmedido, es también un tema de no clasificar adecuadamente
y disponerlos. Entonces es donde empiezas a taponar fuentes hídricas, a generar unos represamientos, que eso después, cuando explota, es donde se generan todos estos derrumbes, o hiciste una configuración de un talud, un corte inadecuado. Entonces, es buscar como esa forma de ese equilibrio y un consumo adecuado. Ayer nos preguntaba, hablábamos con un cliente sobre el tema de logística verde y le decíamos, claro, mire, una empresa desde a partir de este tema de la pandemia, se vieron abocadas a una realidad en específico y es, primero, la planificación de la demanda para poder calcular cuánto puedo yo almacenar que no se me dañe. Es como la primera fase de eso. La segunda es cómo usar menos insumos y menos materia prima en la producción, que finalmente no para dejar de hacer un producto de calidad, sino para que tenga menos excedentes industriales por temas de pulimiento y ese tipo de cosas. Y nos acordábamos de una empresa muy conocida en Colombia que produce, que tiene restaurantes de pollo broster, que al tener que cerrar durante la pandemia y quedarse solo con el tema de domicilios, pues la primera reflexión que hubo en esa organización, que es muy conocida en Colombia, fue, venga, vamos a empezar a contaminar demasiado. O sea, fue un pre, o sea, no fue un post, sino fue un pre. Alguien pues, dijo, momento. O sea, vamos a tener que pedir más cajas. Sí, pero ¿cómo vamos a pedir más cajas? O sea, necesitamos buscar la manera de que las cajas sean de un proceso de reciclaje, un proceso de economía circular para poder que esos residuos no vayan a ser más contaminantes todavía. Es un propósito muy bonito, pero finalmente el pollo tiene grasa. Y hay un adicional, el empaque plástico externo con ese sello de seguridad que sí o sí, para que la gente estuviera tranquila, era una adición. Pues, más de la redundancia. Entonces, ahí ya dice, bueno, ¿cómo se lo entregan, cómo lo manejan y cómo lo disponen para la dispensación al usuario final, que es lo que acabas de mencionar? Y luego, cómo esa marca queda por ahí volando. Lo mismo pasa con el incremento del consumo de café, por ejemplo. O sea, estamos en Colombia específicamente fomentando el consumo de café especiales, de café molido, pero nosotros no tenemos cultura de qué hacer con el ripio del café. Total. ¿Cierto? No tenemos cultura de eso. Ahí viene el tema que tú hablabas de innovación de materiales. Dale. Vamos a volver un poquito. Yo encasillaría de forma muy macro eso que acabas de decir y que de pronto le pusiste el título de innovación, toda esa logística verde, es tener como muy claro el ciclo de vida, la disposición final adecuada y un tema de economía circular. Esas tres te van a permitir, al analizar el ciclo de vida de principio a fin del producto en el que van a estar inmersas ahí todas las entradas de qué necesitas. Si estás hablando de esta empresa avícola, digámoslo así, o de pollo, broster, pues desde la cadena avícola, cómo es ese proceso, toda esa cadena de salidas de residuos en tu producción, en la entrega al cliente y esa disposición final. Y ahí le incluiría, que se vuelve más un tema como muy interno de Colombia, es la normatividad de responsabilidad extendida del productor, que eso para los que están por fuera de Colombia no es más que le exigen a estas empresas que tienen que entregar su producto en un empaque, disponerlo adecuadamente y en un lapso de tiempo tienen que cumplir con unos porcentajes de recuperación de ese material, o para que quede claro. Entonces, yo lo encasillaría como en eso. Y en medio de esa, sigamos con esa muletilla, de esa radiografía que logra sacar con ese ciclo de vida,
aplicar esa otra ahí. Por lo general uno escucha innovación y desarrollo, investiga, y más de más, yo le agrego la más y al final, innovación, desarrollo, innovación, investigación, desarrollo, innovación. Entonces ver cómo ya hemos visto de fibras naturales cómo están sacando bolsas, sacando otros productos que reemplazan algo que lleva un proceso más industrializado. Yo estoy usando ahora, porque un día leí como los 3 niveles, lo que mostraba ahora el video, ¿cierto? La responsabilidad de la sostenibilidad está en 3 niveles. El nivel global, que es entre los gobiernos, el local, que es entre los gobiernos locales y las industrias, la sociedad civil, y el nivel individual, donde cada uno dentro del microcosmos que habita tiene que ser responsable con el ambiente y con la naturaleza y volverse respetuoso de ese microcosmos. Y entonces, ahí es donde yo creo que está la mayor conquista y es a donde tenemos nosotros los gestores de riesgos una mayor responsabilidad de no solamente buscar hacer matrices de riesgos ambientales, de aspectos e impactos, junto con ustedes los ingenieros ambientales, y de tener un mundo de controles ambientales y un mundo de reportes y lecciones aprendidas y acciones de mejora y acciones de correctivas en lo ambiental y planes de mitigación, que es un elemento en donde ustedes los ambientales y nosotros los gestores de riesgos nos encontramos en ese mismo lenguaje común, sino en ese microcosmos en donde como gestores de riesgos tendríamos que mirar la cadena causa, riesgo, control y cómo mantener el control para poder aportar estabilidad al sistema. Llevado a nuestro microcosmos, tú hablabas ayer una cosa que hiciste con tu mamá y me parece que es una cosa súper valiosa. Eso de pronto va en contra de las finanzas de las empresas de energía. Sebastián me va a perdonar que yo veo a Sebastián Acevedo por ahí, pero cuéntanos esa experiencia. Vale. En medio, digamos, de cuando uno ya está más tiempo en su vivienda, o la mayoría de personas, porque realmente como hace parte de mi trabajo, yo cojo una factura de servicios y la desbarato. Empiezo pues como a analizar todos los cobros, los consumos, esto por qué, para qué. Hay un término que tenemos, digamos, acá y en mi profesión que se habla del consumo murciélago. ¿Por qué le pusieron murciélago? Pues no sé qué pensar de estos animalitos, pero es como esos adaptadores o todos esos equipos que están conectados y que están ahí como chupando y no los estás usando. Entonces con mi mamá lo que hicimos fue que me empezó a decir, Juan, ¿esto por qué se disparó tanto? ¿Qué fue lo que pasó? Y pues mamá, la pandemia, tal cosa, pero pues es que con pandemia o sin pandemia yo siempre he estado igual, pues mi mamá no es la que más salga, etcétera. Entonces yo le digo, bueno, vamos a revisar algo. Todos estos equipos y puntualmente, digamos, un televisor donde te tienes conectado el televisor, el adaptador del módem, y ya está el router, pues también el otro adaptador y todo ahí conectado. Entonces mi mamá me dijo, no, yo voy a empezar a desconectar todo eso todas las noches. Y yo, bueno, me parece muy bien porque pues, no lo vas a usar. Y pues mi mamá tampoco pues, es la que necesite tener internet en la madrugada, lo que sea, porque con el servicio del celular pues ahí se bandea, digámoslo así. Entonces lo que hice fue que instalamos en diferentes puntos estas regletas en donde conectas varios y con un solo botón lo apagas. Y mi mamá empezó a hacer eso, oh sorpresa, y es que bajaron los consumos de energía en ese aspecto. Empezamos también pues como a monitorear, pero eso ya era secundario, como si habían fugas de agua, pero lo más representativo fue este tema energético, y es que uno muchas veces, voy a hacerle la invitación a todos los que de alguna manera, si todavía se están trasladando a sus oficinas o a puntos de trabajo, y estoy casi seguro, me atrevo a decir que se van a encontrar adaptadores o cargadores de celulares, de tablets, que quedan conectados, la gente se va y los deja ahí. Y hasta monitores o CPU, en el caso de que no utilicen portátiles,
conectados consumiendo energía. Y muchas veces la gente cree que eso en poquiticos no, pero si tú empiezas a llenar un vaso con poquitas, con goteritas, vas a hacer litros. Entonces, trasladándolo a este tema de energía, pues vas a empezar a hacer una gran cantidad de, va a sonar exagerado, pero de kilovatios hora en un tiempo determinado, en donde te vas a empezar a ahorrar eso. Entonces, pongámosle cuidado a ese tema de los adaptadores que dejan conectados. Muchas veces por facilidad uno tiene en la oficina, en el escritorio, los cablecitos muy bonitos, organizados, pero todo eso está consumiendo energía. Por ejemplo, en mi oficina, en mi puesto, lo que yo hice es eso, conecté en varias tabletas. Yo tengo, digamos, el cargador del celular, el cargador del computador, el cargador de la tablet y el televisor conectado, porque tengo, digamos, 2 pantallas. Y lo que hago es que siempre que me voy a ir, desconecto, y al desconectar dejo en ceros ese consumo, que por mucho que uno no tenga el celular, el adaptador va a estar consumiendo algo. El pilotico, por mucho que sea LED de un televisor, lo mismo. Entonces de ahí también es buscar elementos o mecanismos para que empiece uno a disminuir eso. Muchas veces, como es el dicho muy colombiano, golondrina no hace verano, pero si uno empieza a cortar ese granito, vas haciendo una masa. Está el ejemplo el solo hecho de usar una botella de agua, una botella es plástico duro, no, es de varios usos, no es de un solo uso, y tener agua y dejar de comprar agua, me van a matar los de Postón y los de Coca-Cola, pero el consumir, yo veo gente cuando entran a PriceMart o entran a Éxito, bueno, podría ser Vivanda o por decir a Plaza Vea en Lima o bueno, cualquiera de estas grandes superficies, comprando la gente cartones completos de micro botellitas de agua. Porque es que son más chiquitas. Viejo, pero ¿cuántas botellitas vas a arrojar a la basura? Y eso es envase PET. Yo, por definición, decidí a partir del año pasado que me di cuenta que ya hay en el mercado colombiano pantalones y camisas que están hechas con telas que se hacen a partir de envases PET. Decidí comprar solo pantalones y camisas que tengan microfibra de envases PET, porque uno dice, bueno, algo hace uno ahí, ¿cierto? Con eso que estás diciendo es importante. Ahorita en estas ferias de moda, como para de pronto no tocar fibras al decidir nombres de empresas, se ha implementado mucho y se viene de años atrás hablando del término de moda sostenible. Entonces uno ve en estas ferias donde hay empresas que a partir de botellas PET sacan camisas, pantalonetas. Hay otras marcas ya a nivel mundial, para acercarnos un poquito y no seguir con la temática de no dar nombres, pero está muy conocida de las 3 líneas, está recogiendo plásticos del mar y está haciendo tenis. Entonces, eso se vuelve interesante. Obviamente, cuando empiezas a cambiar ese tema de consumo y de volverte más responsable, pues eso tiene un costo monetario en su momento, pero era lo que veníamos hablando. Eso estás poniendo un granito de arena. Es como cuando empezó esa ola de comprar verduras que no tengan pesticidas, que estén fumigadas con cosas naturales, que sean ecológicas, bueno, que sean orgánicas, bueno, todos esos términos que utilizan en torno a eso, y te das cuenta que valen un poquito más. Pero entonces ahí entra también otra contradicción. Te vas para el supermercado, te encuentras unos tomates hermosos que son orgánicos y todo, y son en unos empaques que uno dice, vení, pero es que lo que estás haciendo por un lado lo estás borrando por el otro, porque pues, lo estás empacando. De pronto la parte de abajo es un cartón, lo puedes reutilizar, pero la parte de arriba le estás poniendo de pronto un vinipelo, un plástico
que de pronto ni las mismas empresas recicladoras se los llevan, porque ese es otro detalle que tenemos. Nosotros, desde que salió el PET, el material fue concebido para que se reciclara, para que se recicle. Pero entonces el reciclaje depende mucho, es de que el reciclador tenga quien se lo compre. Ahí está la cadena. Si no hay una empresa que lo transforme, pues el reciclador no le va a poner atención. Ahorita, de unos años para acá, hay unas empresas que vieron una oportunidad ahí y están transformando el Tetra Pak y están haciendo láminas, están haciendo lo que se llama polialuminio, que es como si fuera unos tablones de MDF Superboard por la comparación. Y es con puro Tetra Pak reciclado. El ejemplo que yo pongo, y que es súper loco, pero para que la gente de pronto me lo entienda más rápido cuando damos las capacitaciones, etcétera, y lo pongo acá, es si hay una sobreproducción o hay un exceso de papel, de cartón reciclado en el país, pues va a bajar el precio, porque las empresas van a decir, yo no te lo puedo comprar a lo mismo. O llega a un punto en el que el exceso es tal que lo que están transformando no es igual a lo que está entrando de material reciclable, van de pronto a pararlo. Entonces, ¿qué va a decir el reciclador? No, yo no te compro eso en este momento porque me encarto. Y ya hemos visto cómo hay una empresa acá en Medellín que montó una planta grandísima para transformar el PET y de ahí sacar fibras para todo el tema de moda, de construcción, de diseño, perdón, y los recicladores se han volcado, y antes uno veía gente que decía, no, eso estorba mucho, eso hace mucho volumen, pero ya antes están buscando ese material porque le están dando una salida. Entonces depende mucho de eso. Entonces también es, si tenés ese tomate que fue orgánico, no utilizaste pesticidas, no generaste un tema de nivel freático, de contaminación, vertimiento, bueno, toda esa cadena, pues, tampoco lo entregues en unos empaques que uno dice, Benito, está saliendo. O esas fotos que uno ve en memes, que la mandarina está concebida con una cáscara que te va a proteger el interior, pero te muestran súper bonito una mandarina en los casquitos abiertos en una bandeja de icopor con un plástico. ¿Para qué? Tristemente, cuando uno ve en países muy alineados con el alto consumo de plástico como los Estados Unidos, en República Dominicana, en Puerto Rico, encuentra uno unos hábitos alrededor de eso bien fuertes. O sea, el mango picado en un envase de icopor con una película de vinilpel, te lo venden en un plástico y con una cucharita más una servilleta. El que tú te puedes comer así y te vuelves nada con las hebras, lo llevas con un costo bastante alto. Uno de los temas que tocamos al principio y lo pusimos en el video fue la huella que hoy está causando el exceso de desechos hospitalarios y desechos de salud eh, eh, en todo el mundo, porque nadie tenía previsto eso, o sea, tapabocas, guantes, bueno, todo esto lo demás. Dentro de 8 días, y como ya son las 6:15, dentro de 8 días vamos a tener a una invitada muy especial, por segunda vez, así como te tuvimos a ti, Juan, es Lucía Cristina Echeverry. Lucía Cristina Echeverry es una persona que ha estado muy cerca nuestro y hoy tiene una responsabilidad grande en temas de compliance en una entidad prestadora de servicios de salud, no sin nombres, pero voy a aprovechar que como ella es la invitada para dentro de 8 días y es parte de este equipo de profesionales, no sé si, Lucía, hola, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Lucy, estás? ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucy, qué bueno. Lucy, te quiero ponchar con una pregunta, pero dime si está muy fuera de tono. No, pero no te preocupes. O sea, Oh, el por tema Dios. es que hablábamos al principio de esta charla que uno de los fenómenos que ha ido retrasando todavía más
el problema de la compensación de la huella de carbono y todo lo demás es el exceso de desechos hospitalarios ahora por todo el tema pues de la COVID-19. Tú que tienes alguna percepción, aunque yo sé que no estás muy en el tema de consumo, que no estás ahí, qué hacen las instituciones prestadoras de salud hoy frente a ese tema? De pronto tienes alguna información? Me puedes decir que no, tranquila. No mucha, Carlos, porque bueno, digamos que estoy casi que estrenando el cargo y estoy pues en todo el ámbito administrativo y bueno, digamos que estamos ampliando también todo el tema de identificación de riesgos, no hemos llegado hasta allá, pero también es importante saber que la EPS, digamos, presta sus servicios a través de los prestadores, ¿no? Que son la IPS. Y nosotros, la EPS en la que yo estoy, no tiene IPS. Entonces, digamos que no tenemos por eso esos controles que tú mencionas como tema, pues, crítico, no. Tenemos otros temas financieros que sí son más críticos y por eso, digamos que en el momento no es como uno de los puntos porque todo se hace a través de los prestadores. Eso no se controla porque finalmente ellos son los que gastan los recursos públicos que ustedes administran, ¿cierto? Entonces, es toda una cadena. Volvemos al tema de la logística verde. Eh, Hay unos compromisos, a unos deberes, unas obligaciones, pero por lo pronto esa desconexión en la cadena de valor a veces produce esos resultados. No estamos lanzando, no estamos haciendo imputaciones, ni mucho menos, pero la desconexión entre los grupos de interés en una cadena de valor también aumentan los consumos y nos vuelven Total. irresponsables frente al... Porque cada Aumenta uno los dice, yo hago lo consumos, mío. claro, aumenta los riesgos y aumenta el costo, que es lo que finalmente nosotros como EPS tenemos que cuidar porque ahí es donde está el issue de todo, ¿no? El cuidar el costo para que haya un equilibrio. Entonces, sí hay que garantizar que realmente esos prestadores estén haciendo un uso razonable de los recursos y pues de los recobros y todo ese tema. Entonces, sí, el tema del costo sí es crítico para una EPS, cuidar los costos. Claro. Ujú. Eso es simplemente como un ejemplo, Juan, de lo que pasa en muchas industrias, porque digamos que tú y yo estamos muy cerca de centros comerciales, muy cerca de industrias del sector real, pero cuando llegamos a las empresas de servicios, el, el tema coge otro color. ¿Quién quiere hacer alguna intervención antes de que cerremos el conversatorio y hablemos Yo dentro de agrego 8 algo, días? perdón, Dale, dale. antes de que de pronto alguien levante la mano sobre este tema que tocaste en este momento. No, le quiero agregar algo. Obviamente, la afectación mayor es el tema financiero, porque pues ya entran en unos costos más elevados de unos suministros que antes de pronto los controlaban de cierta manera. Se incrementa además, que lo veo como algo positivo, la forma en que disponen los residuos en la parte médica, y es porque los tapabocas están obligados a disponerlo como riesgo biológico. Eso implica un gasto económico porque lo tienen que llevar un tercero y hace un tema de incineración controlada, porque tienen que tener unos filtros, unos hornos, etc. ¿Por qué digo ventaja? Porque todo lo que está por fuera de la parte médica, y que va a sonar un poquito raro, pero así fue el tema normativo, es que los tapabocas los podemos disponer como residuos ordinarios. Ahí es donde se encuentra esa gran afectación, en donde los rellenos, las aves, el mar, o sea, están teniendo una cantidad de estos residuos y donde de alguna manera piden que por favor corten el elástico por esa forma en la que se disponen. Si tú vas como un acompañante de alguien que se cayó y lo tienen que revisar, le van a poner una férula, un yeso, lo que sea, y tuviste que hacer cambio de tapabocas, pero si estás dentro de una entidad médica, inmediatamente lo disponen como riesgo biológico. Porque esa misma persona cuando está en la casa no lo dispone así. Lo dejaron obviamente porque eso necesita una logística importante, pero entonces ahí es donde uno ve ese desbalance. Y lo digo yo como ventaja, es porque va un control
de riesgo biológico que requiere una incineración. ¿Qué es incineración? Le vale a la entidad, pero lo hace un horno con unos controles de emisión. Entonces, yo preferiría que esa disposición fuera de esa manera y no un relleno. Ahí tenemos una mano levantada. Jorge. Sí, muy breve y complementando lo que dice Juan Fernando. Mucha de esta responsabilidad de hacerlo en el hogar tiene que ver con si los servicios municipales o del ayuntamiento han dispuesto esta segregación a ese nivel, porque lógicamente los recursos o los residuos sanitarios de una u otra manera tienen un esquema en los hospitales, más no así en el recojo cotidiano del camión de recojo, ¿no? Entonces eso también es algo que dentro de la visión de sostenibilidad que debemos tener va a llevar a cambiar también mucho de la mecánica de los servicios de la administración pública, porque todavía ellos no están a la velocidad de las empresas, están a la velocidad de, bueno, de las normas y por ahí también de las tendencias y corrientes políticas. Nada más, un abrazo. Gracias, totalmente de acuerdo. Jorge siempre habla con una sabiduría que a nosotros nos deja siempre admirados. Jorge va a estar con nosotros el 24 de marzo, 24 de febrero, para hablar de resiliencia, de gestión de riesgos y resiliencia. Es una Carlos, yo quiero hacer... invitación. Sí, termina. Súper, para estar pendientes de ese conversatorio también. Aquí de pronto, antes de que de pronto hagas ese cierre, pues quiero como que no quede como, bueno, ¿y en dónde quedó esa respuesta a esa pregunta de la invitación de cómo vamos con la tarea de la sostenibilidad? Pues de alguna manera vamos bien porque hemos notado el cambio a todo nivel en las organizaciones, han tomado conciencia de estos temas, digamos, le han metido la ficha, le han direccionado ya presupuesto o lo tienen dentro de la línea de presupuesto. Entonces, podríamos decir que es una línea esperanzadora, pero en paralelo también decir eso, no nos quedemos en el que si yo tengo esa posibilidad de hacer una inversión en un bosque o algo, pues hagámoslo y ya. No, miremos puertas para adentro, cómo mejoramos y sobre la real huella que estemos generando, porque no podemos hacer más, hagamos esa compensación. Muy bien. Finalmente, y para que cerremos y empatemos con lo que vamos a hablar dentro de 8 días, es el tema de controles. ¿Cómo hacer más eficientes los controles en temas de sostenibilidad? ¿Cómo hacer más eficientes esos controles? Es que esa data que podamos capturar por medio de indicadores, no nos llenemos de indicadores. Muchas veces uno llega a organizaciones donde tienen un sinnúmero de indicadores. Entonces, para ser efectivo realmente es, de acuerdo a tu actividad económica, de acuerdo a tu organización, establecer unos indicadores que te permitan una data o que te den una data con la que puedas realmente tomar decisiones. Muy bien. Nos acompaña Lucía Cristina Echeverry. Lucía, vamos a hablar de qué dentro de 8 días. Bueno, vamos a hablar de controles, pero vamos entonces a conectar la charla con la que dimos el año pasado, Sí. que la del año pasado estuvo relacionada con cómo, digamos, cómo sincronizar o cómo integrar los conceptos de riesgos con control interno y dando pues también como teniendo en cuenta el modelo de las 3 líneas. Ese fue como el punto que quisimos allí rescatar para la charla, porque pues que hubiera como una apoyo en el tema de claridad del modelo de las 3 líneas, cómo lo acomodamos en cuanto a riesgos, en cuanto a controles, y bueno, quedamos como en la mitad de camino porque alcanzamos a hablar solo de los riesgos. Y en esta próxima sesión vamos a entrar entonces más en el mundo de los controles y nos va a acompañar un colega que es experto en auditoría interna. Quise pues también invitarlo porque, digamos, yo me he movido mucho en la primera y segunda línea. Entonces le dije, Carlos, quiero invitar a alguien que haya estado moviéndose mucho en la tercera línea, pues porque como la charla es sobre el modelo de las 3 líneas, entonces que él desde su óptica también nos permita dar recomendaciones, buenas prácticas
y bueno, compartir todo su conocimiento en relación con la importancia de los controles y todo lo que hay de teoría alrededor de los controles. Entonces va a estar muy chévere porque pues vamos a entrar también en el mundo ya de la tercera línea y de cara también a los controles. Entonces va a estar bien chévere para que no se lo Perfecto. pierdan. No, estamos muy motivados. Bueno, nada, la promesa aquí es hasta las 6:30, son las 6:26. Yo no tengo sino agradecimiento por los que estuvieron con nosotros, a Ever Eduardo, a Juan Carlos Franco, a Juan Manuel Padilla, a Juan Sebastián Cabrera, Julián López, Jorge Loza, Lucía, Cristina, que está aquí, a la familia, no faltan las familias de cada uno que a veces se conectan. Muchísimas gracias a Orlando Dávila en el Metro de Medellín. Un abrazo fuerte. Sebastián, igual. Y John Flavio desde México, un abrazo muy, 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 pero muy fuerte. Esperamos no habernos defraudado en esta tono de conversación. Y muy importante lo siguiente, y yo quiero con esto sentar un poquitito mi sentimiento. Todo el mundo habla sobre que el planeta, que estamos mal, que el ambiente los tenemos mal, o que la naturaleza mala, que todo lo mal. Pero a la hora de hablar de estos temas, la gente no se conecta. Claro, ahora estamos todos más ocupados, pero este tema que es tan sensible, lo quisimos traer precisamente por eso, porque nadie habla del tema. O sea, todo el mundo se queja, todo el mundo dice, pero hacer reflexiones como las que hicimos hoy sobre el tema de sostenibilidad, la gente no trata como de que hablemos de riesgos. Yo digo, no, es que estos también son riesgos. Estos son los verdaderos riesgos que hoy tenemos, ¿cierto? Ciberterrorismo, cambio climático, sostenibilidad ambiental, todo el tema de ética y responsabilidad, y eso lo pasa por todas estas partes. Entonces, Juan, muchísimas gracias por tu generosidad. Les recuerdo, dentro de 8 días vamos a tener a Lucy Echeverry. Despídete, Juan, para que cerremos la grabación. Vale, no, muchísimas gracias por la invitación y todos podemos aportar un granito de arena. No nos desmotivemos con esto. Muchísimas gracias. Juan Manuel. Qué bueno, ¿qué pasa? Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Disfruto mucho las charlas, no solamente por todo lo que ustedes saben, sino lo que uno aprendo. La verdad que son muy provechosas para lo que hacemos y hay que... Muchísimas gracias. De eso se trata, de poder aportar sin otro sentido que poder transferir conocimiento. Les recuerdo, en sus correos electrónicos les compartimos una invitación para una certificación en coach en gestión de riesgos y oportunidades que estamos desarrollando a partir del 15 de marzo. Ahí está la información en el correo electrónico, lo que necesiten profundizar para que lo pongan dentro de sus presupuestos del primer semestre del año y sus metas de certificación del primer semestre del año. Estamos a la orden, va a ser un proceso muy, muy, muy agradable con un grupo muy interesante de alumnos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden... Perdón, Carlos. Señor. Juan Sebastián Cabrera levantó la mano. Juan, es que Emilio quiere decirles algo. Emilio. Oh, qué bonito. Dale. Hola, Emilio. Hola. Cuéntame, ¿qué vas a decir? A mis padres les... No. a ¿Cómo me mí, dijiste? Rápido. mi papá me dijo que yo diga, cuida el mundo para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. Así es, pero yo no lo Claro, dije. Emilio, queremos y necesitamos y lo vamos a hacer. Vamos a cuidar tu mundo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Esa es la mejor reflexión. Qué Miren bonito. eso, qué belleza. Qué belleza. Qué lindo. Gracias.
Esto pagó el esfuerzo, total. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, chao. Hasta luego, Chao. que estén muy bien. Gracias, chao.